Bienvenidos a Mentes de Negocio. Este es nuestro primer programa, el programa inaugural de un proyecto que traemos desde el 2020 y que recientemente ha estado en el mercado guatemalteco, centroamericano y latinoamericano. Mentes de Negocio es el programa que va a estar llegando a ustedes semana a semana, en donde vamos a traer información para compartir con ustedes empresarios, emprendedores, profesionales que tienen deseos de comenzar una empresa o profesionales que están trabajando dentro de una empresa familiar. Mi nombre es Juan Fernando Jiménez, soy el fundador y director general del Instituto de Negocios y Empresas Familiares. El Instituto de Negocios y Empresas Familiares es una organización que nace a raíz de una necesidad identificada en el mercado al respecto de las empresas familiares, cómo éstas se desarrollan, qué oportunidades tienen en el mercado y cómo enfrentan una serie de conflictos muy propios de la empresa familiar. Conflictos como transición generacional, conflictos como falta de estructura, la falta de ordenamiento profesional, un ordenamiento, procesos, métodos, sistemas. Y esto no significa que no sean exitosas, pero sí significa que en algún momento pueden llegar a ser limitadas en su productividad, en su crecimiento, en su escalabilidad. Mentes de Negocios es un canal, es un programa que traslada toda esta información a las audiencias que nos están viendo en múltiples canales, en múltiples plataformas y que pueden aprovechar para apropiarse, aplicar conocimientos, sistemas, consejos que vamos a tener. Hoy es el primero de una serie de programas en donde vamos a tener invitados muy especiales, de los cuales ustedes van a poder aprender, de los cuales ustedes van a poder escuchar entrevistas. Vamos a tener una presentación de casos de proyectos y de empresas familiares y cómo las han sobrevivido y cómo han salido adelante. Y vamos a cerrar cada programa con un consejo que te va a enriquecer tu conocimiento, un consejo que tú vas a poder aplicar y entender cómo desarrollarlo. Una serie de profesionales, empresarios y emprendedores están detrás de este programa buscando los mejores temas, el mejor desarrollo. Así que espero te guste y te agradezco porque nos recibes en tu hogar, en tu oficina, en tu celular y nos estás escuchando y estás compartiendo. Escríbenos a info@ineflatam.com o búscanos en las redes sociales, inef.empresasfamiliares. Y escríbenos, danos tu opinión, dinos qué te gustaría escuchar, de qué quisieras que nosotros platicáramos, cómo elaborar más temas para ti. Queremos compartir contigo y queremos que tú estés con nosotros como parte de esta nueva aventura que sabemos que va a ser de mucho beneficio para la industria de la empresa familiar en todas partes en donde lleguemos en esta señal. Nuevamente te doy la bienvenida a Mentes de Negocio. Mi nombre es Juan Fernando Jiménez y prepárate para divertirte, para escoger y elegir la información que más se apegue a tu necesidad. Bienvenidos a un nuevo consejo en nuestro programa Mentes de Negocio. En esta ocasión hablaremos de la empresa familiar desde el punto del Instituto de Negocios y Empresas Familiares de Latinoamérica, INEF-LATAM. A nivel nacional, en Guatemala, el 80% de las empresas son de aspecto familiar. Sin embargo, solamente el 30% de estas logran transicionar de la segunda a la tercera generación con éxito. Y más importante aún, solamente el 3% logra transicionar de la tercera a la cuarta generación. Esto nos quiere decir de que los empresarios familiares no tienen las herramientas correctas para poder lograr una transición generacional con éxito. Sin embargo, aquí es en donde entra el Instituto de Negocios y Empresas Familiares, para poder asesorarte de manera correcta con expertos internacionales y especializados en diferentes áreas, tanto legales, económicas y financieras. Como consejo, te decimos de que establezcas desde el principio los límites y roles que tienen que tener cada miembro de esta junta directiva o gobierno corporativo dentro de la empresa. Esto para poder ayudarte a diferenciar los roles y también evitar problemas futuros dentro de la empresa familiar. También es importante saber diferenciar entre la familia y la empresa y no juntar ambas, ya que eso también te ocasionará problemas tanto al corto, mediano y largo plazo.
Adicional a esto, INEF no solamente te asesora para tu estructura organizacional, sino que también en puntos desde los temas legales y económicos, para que puedas tener esta estructura no solamente organizacional, sino que también puedas enfocarte en tener ese crecimiento orgánico a nivel internacional. Quédate más para conocer más sobre estos consejos que tiene el INEF para ti y tu empresa en nuestro programa Mentes de Negocio. En el programa que vas a estar recibiendo todas las semanas de Mentes de Negocios, vamos a tener siempre una sección dedicada a entrevistas, como te lo decía. Vamos a tener a un experto, un profesional, vamos a tener con nosotros a Yulisa Sánchez, eventualmente, que es una experta en el área de recursos humanos y de diseño organizacional, con una experiencia impresionante. Nuestro programa entrante va a ser con Katy Romero, una abogada especializada en procesos de empresa familiar, protocolos familiares y demás. Vamos a tener un empresario, un fuerte empresario guatemalteco en la industria del plástico, que también él mismo es una persona, es un empresario muy importante en el área financiera. En fin, vamos a tener todo tipo de invitados en esta sección de entrevistas. Pero quisimos, en el primer programa, darte a conocer un poco más de dónde nace el programa, quién es INEF, que es la fuente de información y de procesos para este programa, y para eso decidimos invitar a la gerente de operaciones de INEF, que hoy nos acompaña y que no sé si la voy a entrevistar o me van a entrevistar, pero va a ser interesante este momento de conversar y compartir. Quiero presentarte a Jimena Contreras. La licenciada Contreras es la gerente de operaciones del Instituto de Negocios de Empresas Familiares en Guatemala y en Latinoamérica. Jimena, bienvenida al programa. ¿Qué tal, Juanfer? Un gusto estar aquí. Fabuloso, fabuloso. Vamos a platicar hoy, Jimena, y vamos a tratar de compartir con nuestra audiencia sobre INEF, sus orígenes, de dónde viene, por qué INEF, ¿verdad? Es algo que usted y yo pues ya lo hacemos día a día, tenemos clientes, procesos, programas, proyectos, alianzas, pero usted es una persona que entró a INEF en su inicio, no tenemos ni 6 meses funcionando cuando usted entró y tomó una posición operativa muy importante y la ha visto crecer. Yo creí y creímos en el programa, nuestros productores, que era más que ideal que el primer programa diéramos a conocer sobre INEF. Entonces, ¿quién mejor traer acá a este espacio de entrevista que a usted? Pues nada, qué gusto estar aquí con usted y creo que va a ser interesante volver a recordar los inicios de INEF y cómo este gran proyecto ha ido evolucionando y ha generado un impacto tanto en Guatemala como a nivel regional, a nivel latinoamericano. Correcto. Y cómo ha ido tocando nuevos países. Así es. Posiblemente si comenzamos desde el inicio nos podemos ordenar mejor y podemos hablar un poquito sobre cómo inicia INEF, ¿verdad? Tal vez lo que usted sabe que le contamos antes de que usted iniciara y yo le puedo ir agregando algunos elementos que usted vea necesario, pero cuéntenos el origen de INEF. Bueno, INEF nace con una visión muy clara, muy inspiradora, de una persona que tenemos aquí, aquí en pantalla. Me recuerdo también cuando me compartió sobre INEF, cuál era el proyecto, cuál era la visión detrás, el sueño detrás y cómo esta visión iba acompañada de una pasión y un propósito muy claro, de mucha transformación, de mucho aporte al país, a Guatemala, a las empresas grandes, pequeñas, medianas y el impacto que hemos ido creando a lo largo de los años de este proyecto que es un gran proyecto, ¿verdad? Yo me uno a que es nuestro bebé, realmente compré la visión, como siempre Juanfer lo ha dicho, y es impresionante cómo
cómo cambia una empresa, el potencial que tienen las empresas de Guatemala en este caso, y cómo que haya una institución que venga a ofrecer herramientas, conocimiento, estructura, puede crear un impacto tan grande y tan valioso que va más allá de los conceptos empresariales tradicionales, sino transforma familias al y estar generaciones. hablando de empresas familiares. Correcto, sí. Como pueden ver, estamos apasionados por INEF y sus productos y sus servicios. Y cabalmente, por eso buscábamos tener este primer programa de presentar las bases de conceptos, de ideas, de información, de procesos que van a estar platicándose acá, porque al final del día lo vamos a estar haciendo nosotros. Dentro de estas bases e ideas, ¿por qué nace INEF? Sería la pregunta siguiente. ¿Por qué nace INEF? ¿Por qué nace INEF? INEF nace gracias a COVID. Claro. Nos encontramos, como todo el mundo se encontró, con tiempo en sus manos y en la empresa, en el grupo de empresas a la cual pertenece INEF, siempre estamos en la búsqueda de la actualidad en procesos empresariales, en conceptos, en oportunidades, en estrategias. Y teniendo tiempo en nuestras manos, nos dedicamos a hacer investigación. Empezamos a investigar qué está allá afuera, qué hay afuera. Y hay un libro que habla de la historia de la empresa guatemalteca desde la fecha de la firma de la independencia, en 1821. Y en ese momento se descubre que hay 34 empresas familiares inscritas. Esa es una historia que siempre contamos. De esas 34 empresas inscritas, 7 de ellas son empresas millonarias. Tenían dentro de su capital $1 millón de pesos de plata. Eso es equivalente a $1 millón de dólares hoy por hoy. Y de esas 7 empresas, 4, más de 200 años después, 4 de esas empresas siguen liderando el mercado en Guatemala. Eso suena fascinante. Más fascinante cuando encontramos que hay una empresa en China, familiar, que está siendo administrada por la generación número 42 y que tiene 1500 años de estar en el mercado. Es una empresa de construcción. Entonces, ¿por qué eso es impresionante, los 200, los 1500? Porque existe un estudio a nivel mundial en donde se evalúan las empresas familiares y se empieza a identificar que hay un patrón en la existencia o en la muerte de las empresas familiares. Y el patrón es que solamente el 30% de las empresas familiares inscritas sobreviven la transición generacional de la segunda generación. Solamente el 10% sobreviven a la tercera generación. Y de todas, solamente el 2% sobreviven a la cuarta generación. Entonces es muy difícil que el fundador la ponga, la empresa funcione, sea operativamente exitosa, que la segunda generación logre tomarla y hacerla suya, pero que sus hijos logren llevarla al siguiente nivel. Entonces, si vemos a la de China de 1500 años, de la generación número 42, algo están haciendo bien y sí se puede. Y ese es uno de los fundamentos y principios principales, valga la redundancia, de INEF. Totalmente. La transición generacional no la vemos como transición generacional, la vemos como la continuidad del negocio. Y ese es uno de los propósitos de por qué crear INEF. Crear una empresa, una institución, un instituto que establezca procesos, productos, servicios, plataformas, métodos para que las empresas familiares puedan estructurarse, puedan sólidamente desarrollarse y más allá de eso que puedan trascender las transiciones generacionales. Entender que la transición generacional, que seguro vamos a hablar de eso, no solamente es entregar un puesto, correcto, sino que es lograr que la empresa pueda seguir con su nivel productivo hacia la siguiente generación administrativa, que no necesariamente tiene que ser familia. Pero sí, y esto me lleva a otro principio que nos gusta mucho exponer, y es que en la empresa familiar estamos exponiendo dos instituciones, la empresa y la familia. Y mucho que platicamos nosotros y exponemos es que el entender que son dos instituciones en una
y que la institución de la empresa se mueve por dinero, ese es el motor, y la institución de la familia son emociones, sentimientos, amor, ¿cómo hacer y cómo encontrar ese punto de sinergia para que estas funcionen y ambas caminen bajo el motor o la gasolina que es necesaria para funcionar? Correcto, correcto. Ese es uno de los retos que tienen todas las empresas familiares. No nos va a dar tiempo en este primer programa poder hablar a detalle y a profundidad, así que Jimena vaya preparándose porque eventualmente va a regresar a las cámaras a platicar un poquito sobre productos específicos que ya tenemos en el mercado. Pero cuando nace INEF, una de las cosas que nosotros tenemos sumamente claras es entender que como bien dijo Jimena, vamos a tratar con lo que todos conocen como conflictos familiares en la empresa familiar. O sea, conflictos familiares debidos al dinero, a la posición, a las decisiones, egos involucrados, y que de una u otra forma la que debe de salir airosa y victoriosa de esta situación no necesariamente es la familia, sino que es la empresa. Porque la familia ya está, ya se definió, ya existe. La familia no va a dejar de ser. Posiblemente que por los problemas empresariales se dejen de hablar por un tiempo. Pero la familia sí va a seguir adelante y va a seguir la sangre siguiente en ellos. Pero la empresa es más sensible y por un conflicto familiar puede terminarse, y eso es algo que se está buscando. Así que vamos a hablar de eso más adelante. Jimena, ¿qué más podemos hablar de INEF con nuestras audiencias? Cuéntanos, ¿qué está haciendo INEF? ¿Cómo sobrevive INEF? ¿Cuál es su estrategia para penetrar mercados, para desarrollar sus productos y llevarlos al consumidor? Bueno, INEF la verdad es un proyecto muy grande con muchas aristas, muchas áreas en desarrollo. Tenemos la parte de investigación, información, algo que nos dimos cuenta en este periodo de investigación que platicaba Juanfer, es que realmente no encontramos mucha data sobre la empresa familiar, al menos a nivel nacional y regional. No existe, no se le da el reconocimiento o la visibilidad que realmente tiene la empresa familiar y aún el impacto que genera en la economía de muchos países, me atrevería a decir que del mundo entero. Entonces, uno de los propósitos de INEF es justamente poder resaltar el impacto que tiene la empresa familiar a nivel económico, a nivel empresarial, a nivel país, incluso a nivel político. Otra parte es el tema de la educación, que lo van a ir viendo aquí a lo largo de los episodios de Mentes de Negocio, y cómo el poder brindar todo este tipo de conocimiento, estas herramientas claves del mundo empresarial, muchas nuevas e innovadoras y muchas que han venido a lo largo de los años que siguen funcionando muy, muy bien. Es otra área, ese tema educativo y de difusión de conocimiento. Luego tenemos la parte de consultoría y asesoría empresarial. Ahí es donde ya nos acercamos un poco más a la empresa como tal y tenemos esa relación con diferentes empresas de muchas industrias, con diferentes retos, diferentes etapas en las que se encuentran dentro de su desarrollo económico. Y es bien interesante ver cómo al final los principios económicos o los principios empresariales aplican para todas. Todas las empresas necesitan estructura, todas las empresas necesitan procesos, procedimientos, protocolos, políticas. Aún en el caso de empresas familiares es más necesario respetar temas de políticas, normas, jerarquías, estructuras. Algo bien importante que también decimos en nuestros procesos de consultoría es, en la empresa son puestos, funciones, responsabilidades, no hay hijos, primos, tíos, sino hay puestos y funciones que se tienen que respetar como lo que son, ¿verdad? Entonces, esta es otra área muy interesante en donde podemos, a mí en lo personal, y sé que Juanfer, para usted también,
el poder ver toda esa evolución de cuando un cliente confía en nosotros y empezamos en un proceso, en un programa de consultoría y ver, no el final, porque al final sabemos que va a ser exitoso y va a ser muy bonito y ver ya los resultados, pero ver esa transformación de sus empresas y cómo evolucionan y ver esos pasos que van dando, que al final siempre, como lo hemos platicado, es de valientes. Ser emprendedores, ser empresarios, no es para todos, no cualquiera se anima, y ver cómo van tomando esas decisiones para evolucionar, para crecer, para dejar un legado a las siguientes generaciones, que es justamente eso, el habilitar esa continuidad de negocio para futuras generaciones, es impresionante. Entonces, tal vez esas son un poco de las áreas de INEF, como tal. Sí, efectivamente. Usted dijo algo muy interesante dentro de todo lo que nosotros hacemos. Bueno, realmente todo es muy interesante para nosotros, pero nadie va a hablar mal de su rancho. Dentro de lo que mencionaba, hablaba muchísimo y me encantaba escuchar cómo esto no es un tema local. O sea, eso no es un tema de Guatemala. Guatemala es un mercado, es una plaza sumamente interesante e importante históricamente en la región, de las más sólidas, y ahí tendríamos que irnos un poquito a la historia, que no lo vamos a hacer, que el virreinato de España estaba aquí en Guatemala. O sea, cuando vienen los españoles a esta parte de la región, el virreinato estaba en Guatemala, estaba en Antiguo Guatemala. Entonces, la antigüedad del mercado guatemalteco es mayor que el resto de su región. Entonces, de esa forma también, las mentes de negocio que vinieron con los españoles, que todavía hay familias que traen el legado español original de esas personas que vinieron, siguen al frente de las empresas que están liderando nuestros mercados. Guatemala tiene mucho crecimiento, mucho en mercado, en oportunidades, y otra vez, el 85%, por tener un ejemplo, en el 2021 se registraron 219,000 empresas de carácter familiar. Ese era el volumen. Entonces, y en ese número ya podemos ver los datos que decimos del 70% no transicionando, ¿verdad? Y del 10% y del 2%, eso es ridículo. Pero no es Guatemala, es el mundo. Alrededor del mundo, entre el 75 y el 80% de las empresas son familiares. Empresas como BMW, como Walmart, como Louis Vuitton, Moët Chandon, que es la organización o el conglomerado de empresas de lujo, de productos de lujo, correcto, más grande del mundo. Es una empresa familiar que su dueño está ahorita trasladando la dirección de cada una de las 4 unidades a sus hijos. O sea, ese es el proceso normal. Aquí vamos a hablar, INEF mira no solamente las grandes corporaciones, que en Guatemala como en Centroamérica hay corporaciones que han sido fundadas por familias. O sea, el nombre de la familia es el nombre de la corporación. Y ustedes pueden saber quiénes son, dónde están, cómo se mueven. Pero también vamos a hablar de la empresa pequeña. La empresa pequeña, algo que nosotros no nos van a escuchar hablar en estos programas ni en nuestros procesos, es el tema de que las empresas no son pequeñas, ni medianas, ni micro. ¿Por qué? Porque los parámetros de número de empleados o colaboradores y el número de volumen de ventas ya no es relativo a una empresa. Ya hoy no es punto de referencia. Ya no. 2 muchachos hoy pueden estar vendiendo millones de dólares, comprando un producto en China, comercializándolo a través de un sistema de distribución en Norteamérica y recibiendo el dinero aquí en Guatemala. O sea, ya no podemos decir que es el número de personas para los millones que hacen. Entonces, sin ir muy lejos, el cliente que tenemos ahorita en Houston. Nuestro cliente en Houston es una persona joven, sumamente joven, que tiene una empresa sumamente productiva y que su proceso de alinear procesos a través de INEF, que vino y nos buscó y lo escuchamos de usted, logró que él duplicara sus ventas en los primeros 8 meses. Uy, menos. 6 meses. Duplicara sus ventas. Y que su proyección al siguiente año fuera 3 veces las ventas del origen que lo tomamos, que fue el año pasado. A principios de año comenzamos con ese proyecto y ya se han logrado tantas cosas. Y que la asesoría que se le diera le permite ver la empresa no como su identidad, porque originalmente es quiero que sea mi empresa, sea la más sólida y llevarla a un mayor potencial. Pero él mismo se dio cuenta que la empresa es tan buena que la quiere vender. Correcto. Entonces su objetivo es la quiero vender.
¿no? Hagámosla tan rentable como para que sea atractiva en el mercado, que es sumamente atractiva, y la va a vender. O sea, ¿y cuál es su mentalidad? Justamente, crear nuevos negocios. Más mentes negocios. de negocio. Mentes de negocio. Esa es la mentalidad. Quiero hacer otras cosas, ¿verdad? Vamos a tener aquí con nosotros a mi buen amigo Manfred Wagner. Y este Manfred... Fabuloso. Claro. Y están en procesos empresariales que uno diría, qué difícil que van a pasar a un proceso, a una nueva etapa en el negocio, pero él tiene 3 empresas abiertas a título personal y seguramente va a abrir más. Seguro. ¿Verdad? Entonces, esa es la mente. Las mentes de negocio nunca paran. Tú eres un hombre de negocios, tú eres una mujer de negocio, te aseguro que aun cuando estás a punto de dormir, estás pensando en el negocio, en el próximo paso y en lo que voy a hacer para crecer, para multiplicarme, para llegar a otros mercados. Y hoy por hoy no hay nada que te limite a que puedas lograrlo. Cierto. Entonces, eso es un poquito lo que queríamos dejarles en el tema de INEF, que somos. Por cierto, pronto seguramente van a escuchar o han escuchado de nosotros porque tenemos ya programas de certificación para consultores y asesores, en donde estamos creando nuevas carreras para personas que han sido profesionales y que luego de ya no estar en una empresa, 45 o 48 años de edad, han encontrado una oportunidad para entrarse al mundo de la consultoría. Incluso jóvenes, empezar sus carreras siendo consultores. Saliendo de la universidad, siendo contratados por firmas de consultoría, pero ya entran con conocimiento de qué es la consultoría, qué es la asesoría, cómo es que funciona. Correcto. Y nuevamente, no por ser nosotros parte de INEF, pero una excelente certificación muy completa, con muchas herramientas que de verdad en su momento yo también la llevé. Sí, Fui sí. parte de la certificación y la amplitud que tiene en conocimiento es impresionante. Y más allá creo yo que del conocimiento es conocer sobre la experiencia de muchos profesionales, muchos consultores detrás que ya llevan una carrera larga y amplia como la de Juan Fernando. Ahí estamos dando clases. Muy interesante tener toda esa experiencia. Esa es la base de este programa. Esa es la base de Mentes de Negocio. La base no es pensar solo en empresas familiares, porque como lo dijimos desde el inicio, la empresa familiar nace como un negocio independiente. Puede ser una persona que decide por una idea, por una capacidad instalada o por una necesidad que ha identificado en el mercado, la oportunidad de desarrollar un negocio. Correcto. Y ese negocio, evolucionando, creciendo, construyéndose, evolucionando a un tamaño mayor, eventualmente en el tiempo se convierte en una empresa familiar. El ingreso de los hijos que regresan de la universidad y se integran a la operación, que es lo que buscamos, que se integren, ya sea como gerentes, operadores, administradores o como otras empresas periféricas a la principal, pero que aporten al beneficio del crecimiento de esa organización. O como dueños. Lo cual los lleva al siguiente nivel, que es la corporación familiar. Correcto. O el consorcio. Y como bien dijo usted, no solo como gerentes y como operadores, sino principalmente como dueños, porque ese es el legado que dejamos. Correcto. Así que yo creo que pasaríamos 2 horas otra vez más aquí hablando de INEF. Hay mucho que hablar con ustedes, mucho que compartir. Mucho que contar. Mucho que contar. Jimena, le agradezco por haber tomado el tiempo, estar entre las cámaras, y ya le invitaremos nuevamente más adelante. Y a todos ustedes los invitamos nuevamente, así como dijimos al inicio. ¿Tienen preguntas? Escríbanos. info@ineflatam.com o en las redes sociales. Como inef.empresas familiares. Será un gusto poder platicar con ustedes. Esperamos que nos sintonicen semana a semana y que nuevamente sean parte de este proyecto. El propósito es trasladar información, llevar información, procesos y metodologías para que los empresarios independientes, familiares, consorcios encuentren acá las herramientas, el conocimiento que los puede hacer llegar al siguiente nivel. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Jimena. Un gusto. Bienvenidos a un consejo más en nuestro programa Mentes de Negocio. Así como hemos conversado a lo largo del programa, la empresa familiar tiene un alto carácter de importancia, tanto a nivel nacional e internacional. Es por esto que recalcamos la importancia de tener una organización correcta dentro de su empresa.
Sin embargo, muchas personas dejan de fuera establecer metas claras para largo plazo a su empresa. Es por esto que nosotros te aconsejamos establecer estas metas dentro de tu equipo, para que todos estén alineados con la misma visión y juntos, con esfuerzos conjuntos de cada departamento, puedan establecer metas a corto, mediano y largo plazo, para poder lograr estas con éxito. También es importante establecer una visión familiar, ya que la empresa familiar se diferencia de la empresa normal con que comparte los mismos valores dentro y fuera de esta. Es importante recalcar que estos problemas no solo prevalecen en Guatemala, sino que también son de carácter internacional. Es por esto que es importante entender cómo se comportan los mercados y saber qué industria es la mejor para tu empresa. Impresionantemente llegamos al final de nuestro primer programa, primer episodio de Mentes de Negocio. Hoy posiblemente un poco variado a lo que vas a estar viendo en cada programa, en donde tendremos entrevistas con profesionales y con empresarios. Hoy pudimos hablar un poquito más del trasfondo conceptual que está atrás del programa de Mentes de Negocio. Hablamos sobre el Instituto de Negocios y Empresas Familiares, una organización que opera en Guatemala, Panamá, Venezuela, y que va a crecer mucho más debido a que la empresa familiar es un fenómeno mundial, muy fuerte, con muchas necesidades, y para eso estamos en el mercado. Hoy escuchamos un consejo o un proceso de estructurarse como una forma de buscar el éxito y tener una empresa sólida, que Jimena nos lo mencionaba al inicio del programa. Estuvimos en un conversatorio más que una entrevista con Jimena, gerente de operaciones de INEF, en donde platicamos un poquito del concepto de INEF y cómo puedes tú apoyar, participar o beneficiarte de lo que nosotros hacemos. Y pues a mí me toca en este segmento mencionar el consejo final, y es lo que te quiero dejar ir, con lo que te puedes llevar. Y a mí me gustaría resumir todo, comenzando con que si tú tienes una empresa que está abierta, ya eres un empresario exitoso. Si tú tienes una empresa que está funcionando, tienes un concepto exitoso. Y siempre hay formas de mejorar tu concepto, siempre hay formas de mejorar tu empresa y llevar tu empresa al siguiente nivel, escalarlo al siguiente nivel, hasta que puedas alcanzar mercados que tal vez ni siquiera te imaginabas. Te aconsejamos que busques el consejo, que busques la experiencia, que te acerques, que si puedes adquirir un mentor, que lo hagas. Si puedes adquirir una consultoría, que la adquieras. Que participes en todo programa educativo para emprendedores y empresarios. Y que oiga lo que escuches, te quedes únicamente con aquello que tú sabes que te va a servir y que va a hacer que tu empresa sea una mejor organización. Definitivamente ser empresario es cosa de valientes. Las empresarias que están al frente en un mundo tan complejo como el que vivimos son mujeres exitosas que al tener su producto en el mercado, la empresa funcionando y los servicios activos, han demostrado la capacidad que tienen de poder penetrar mercados, alterar mercados, cambiar mercados, servir clientes, beneficiar clientes como cualquier otra empresa en el mercado en donde ellos operan. Te esperamos cada semana, aquí mismo, en la Red TV, en el canal 40 de Claro. Gracias por estar con nosotros. Te veo la próxima semana.